Bueno, les invito a que abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis. Es fácil de encontrar este libro, ¿vale? Está al principio justamente, si miran de atrás hacia adelante. Libro de Apocalipsis. Mantenga su Biblia en el capítulo 2 abierto. En esta mañana quiero compartir un tema que he titulado El trato de Dios con tu vida. El trato de Dios con tu vida. Apocalipsis capítulo 2, no le voy a dar versículos, luego se los digo, pero mantengan su Biblia abierta en esa parte. No sé si usted en alguna ocasión ha escuchado a alguien decir, es que Dios está tratando conmigo. ¿Ha escuchado esa expresión alguna vez? Probablemente algunos de nosotros la hemos dicho en un momento determinado y es una expresión que a veces se utiliza para dar a entender que quizás nos hallamos en medio de un proceso en nuestra vida donde Dios nos está enseñando una verdad determinada y decimos, Dios está tratando conmigo, porque hay cosas que estoy aprendiendo de parte de Dios de manera especial. Otras veces es porque estás en un estado de meditación. Pasan días, semanas, no digo que estás ahí con los ojos cerrados 24 horas, no, sino que estás meditando en tu vida porque estás a punto de tomar una decisión importante que va a afectar no solamente tu vida, sino la de tu familia. Y entonces dice, Dios está tratando conmigo. A veces también es porque estamos atravesando una prueba o un momento difícil. Y creo, hermanos, estoy más que convencido de que todos hemos experimentado situaciones de este tipo. De una manera u otra, hemos pasado por momentos en que hemos dicho o hemos pensado, o vamos a decir, alguien nos ha dicho, Dios está tratando contigo. Cualquier creyente que tenga por costumbre leer y estudiar la Biblia se dará cuenta de algo muy interesante. Lo que te vas a dar cuenta mientras lees la palabra es que Dios siempre manifiesta interés por nuestra vida. Dios no se mantiene alejado y oculto y dice yo no quiero saber nada de fulanito ni de menganito. No es así. Dios siempre muestra un interés en nuestra vida. Él trabaja en nosotros para bendecirnos. Dios trabaja no para condenar nuestra vida. De hecho, esa no es su voluntad. La Biblia dice que incluso hablando de Jesús, que Él lo envió al mundo no a condenar al mundo, sino a ¿qué? A salvarlo. Esa es la voluntad de Él. En esa línea vamos a decir, Dios trabaja en la vida de una persona, en la vida de un creyente, no para condenar, sino para bendecir la vida. A través de la Biblia nosotros nos damos cuenta que Dios se da a conocer a nosotros. Lo hemos hablado muchas veces. Siempre que tú vas a las Escrituras, vas a darte cuenta de Dios, de Él mismo, manifestándose a lo largo de todas las Escrituras. Vas a notar cómo es Él. ¿Cuál es su voluntad incluso? A través de la palabra nosotros podemos aprender de que Dios revela su voluntad. No es algo que mantiene oculto, no, que nadie se entere. No es así, todo lo contrario. Dios siempre da a conocer su voluntad y quiere cumplir su propósito en nosotros. Entre otras cosas, hermano, a esto le llamamos el trato de Dios en nuestra vida. Y hay ocasiones en que parte de ese trato no nos gusta. Debemos ser sinceros también. ¿Por qué? Porque a primera instancia hay ocasiones en que no entendemos determinadas cosas que Dios permite en nuestra vida. Otras veces no nos gusta porque Dios toca áreas sensibles en nuestra vida, áreas que nos duele, áreas incluso que nos molesta. Y uno trata de pensar, bueno, es que de Dios no viene todo lo bueno, sí, pero lo bueno significa que muchas veces Dios tiene que poner el dedo en la llaga, Dios tiene que sacar a la luz nuestra propia condición delante de Él para que nos demos cuenta de cómo estamos. Es necesario todo esto, hermano, para poder ajustar nuestra vida a su voluntad y propósito para nosotros. Porque mire, nos llenamos la boca los cristianos diciendo que Dios tiene un propósito para nosotros, ¿cierto o no? Y es importante, es bíblico, lo dice la Escritura, pero para que ese propósito se cumpla, para alinear nuestra vida a su voluntad, muchas veces Dios tiene que tratar con nosotros porque tal vez nuestro camino, nuestros pasos van en una dirección equivocada. Y ya sea como iglesia o a nivel personal, en ocasiones caemos en actitudes y en comportamientos que no solamente ofenden a Dios. ¿Cuáles son las cosas que ofenden a Dios? Las generalizamos con una sola palabra, el pecado.
Y muchas veces actitudes nuestras, comportamientos nuestros ofenden la santidad de Dios. Hacemos o cometemos pecado y no solamente ofendemos a Dios, sino que de alguna manera frenamos, obstaculizamos la obra que Dios quiere hacer en nosotros. A veces son actitudes que parecieran inofensivas, pero que espiritualmente pueden hacer mucho daño. Actitudes como que, mire, en un término espiritual, la rutina, el conformismo, la comodidad, el desinterés, la apatía, son cosas que muchas veces forman parte de nuestra vida y en términos espirituales nos afectan, nos daña porque nos estanca, no nos dejan avanzar y seguir adelante. Pero otras cosas a veces no son tan o no parecieran tan inofensivas, son más escandalosas, como que fornicación, adulterio, cosas que atentan contra la moral, cosas de carácter doctrinal, enseñanzas que nos apartan del camino del Señor. Son toda esta serie de cosas. ¿Y saben qué? En momentos así y por amor a nosotros, hermano, Dios tiene que actuar. Dios tiene que intervenir. Dios tiene que tratar con nosotros. Y un claro ejemplo de ello lo vemos en las iglesias estas del Apocalipsis, las 7 iglesias. La manera que Dios trató con estas iglesias nos enseña mucho de cómo Dios trata con nosotros también. Hay algunas cosas de carácter general que tiene que ver con la forma que Dios trata con nuestra vida. ¿Están ahí, hermanos? Amén. Amén. Y vamos a considerar algunas de esas cosas rápidamente. Quiero que pienses, medites en ellas, porque tal vez Dios ha estado tratando de atraer tu atención y mi atención y no nos hemos dado cuenta de ello. Vamos a considerar ese trato, de qué manera Dios trató con estas iglesias y vamos a tratar de tener una visión amplia y de mirar si quizás Dios lo ha hecho con nosotros. Lo primero que quiero destacar, hermano, es que cuando Dios habla, siempre muestra un interés en nosotros, ¿vale? Dios está interesado en tu vida. Dios está interesado en la vida de tu hermano que está sentado a tu lado. En este caso, Dios habla a 7 iglesias, 5 de ellas llevaron una reprensión dura, 2 de esas iglesias fueron elogiadas. ¿Cuál fue el medio que Dios utilizó para hablar a esas iglesias? Fue una carta. Dios le dijo al apóstol Juan, escríbele al ángel de la iglesia que está en tal lugar. ¿Cierto o no? Lo dice la escritura, ¿verdad? Sin embargo, a veces Dios nos habla y muestra su interés por nosotros, no solamente por una carta escrita que es la Biblia, a veces a través de un consejo, a veces a través de la predicación o la exposición de la palabra, a veces por ese momento de oración a solas que tú tienes con Dios, donde Dios comienza a tratar con tu vida, a veces a través de un estudio de las Escrituras, de una forma u otra Dios se deja notar, Dios habla y se interesa por nosotros. Y en estos pasajes encontramos una serie de expresiones que se repite y a la que nosotros no estamos acostumbrados o no asociamos con Dios. Por ejemplo, capítulo 2, verso 4, fíjate cómo dice la escritura cuando le habla a la iglesia de Éfeso. Pero tengo, ¿qué tiene? No dice tengo una bendición para ti en este caso, de manera especial y concreto aquí. Dice tengo contra ti. Si vamos también, hermanos, al versículo 14, cuando ya le está hablando a otra iglesia, verso 14, dice, pero tengo unas pocas cosas que contra ti, añade la escritura. En el primer caso de la iglesia de Éfeso, porque había dejado su primer amor. En este caso es porque había falsas enseñanzas y algunas inmoralidades en las iglesias. Y Dios le dice, tengo contra ti. Versículo número 20 de este mismo pasaje del capítulo 2, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Capítulo 3, verso 2, dice la palabra, sé vigilante y afirma las cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Verso número 15 de este mismo capítulo, dice la palabra, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. ¿Se dan cuenta el tipo de expresiones que Dios utilice? Tengo contra ti. ¿Cuántos de nosotros hemos testificado en alguna ocasión, oye, fui a orar,
Fui a leer la Biblia y Dios me habló. ¿Qué te habló? Bueno, Dios me dijo que me va a bendecir, Dios me dijo que va a cumplir sus promesas en mí, ¿cierto? Eso está muy bien, lo escuchamos muchas veces. Pero ¿cuántos han testificado y han dicho, Dios me dijo, tengo contra ti? ¿Le suena escuchar algún testimonio de este tipo alguna vez? Rara vez, hermano. Sin embargo, es palabra de Dios. Y el mismo amor que Dios manifiesta cuando dice, te voy a bendecir, es el mismo amor que Dios manifiesta cuando dice, tengo contra ti. ¿Por qué? Porque Dios tiene interés por nosotros, hermano. 3 de estas iglesias tenían pecados demasiado escandalosos, eran demasiado visibles que no se podían pasar por alto. De ahí que el Señor dijera con dureza, tengo contra ti. Las otras 2 iglesias que fueron reprendidas tenían pecado también. Eran pecados, vamos a decir, que pasaban un poco más desapercibidos, no eran tan escandalosos, pero igualmente eran pecados condenables. ¿Por qué? Porque a todas ellas Dios las llama al arrepentimiento. Por lo tanto, estaba mal lo que estaba haciendo. Mire, a primera instancia puede parecernos duro el trato que Dios da a estas iglesias. Sin embargo, ese trato, aunque a usted le parezca duro, es un trato de amor, es un trato de misericordia, es un trato de restauración, aunque sea duro. ¿Por qué? Porque Dios confronta nuestro pecado y eso no siempre nos gusta, hermano. Nos gusta que Dios nos diga cosas bonitas y agradables. Nos gusta que Dios diga que va a cumplir sus promesas de bendición en nuestra vida. Pero no nos gusta mucho que Dios confronte nuestro pecado. Sin embargo, hemos de entender que eso es un acto de amor y un acto de interés de Dios hacia nuestra vida. El propósito de la confrontación de Dios sobre nuestra vida es un acto sobrenatural, vamos a llamar. Es un acto del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque, ¿saben? El diablo nunca va a confrontar tu pecado. El diablo te incitará a que sigas adelante, que sigas en esa línea de pensamiento, de actitudes, de comportamiento, porque a él no le interesa que tú vivas en santidad. Tu propia carne rara vez o casi nunca te va a confrontar con tu pecado, ni con mi pecado tampoco. ¿Por qué? Porque la tendencia humana de cada ser humano, incluido creyente, es hacia el pecado. Solamente Dios es el que va a confrontar esa situación por el medio que Él quiera, pero la palabra dice que el Espíritu trae convicción de pecado. ¿Lo dice o no la Escritura, hermano? Entonces podemos entender que es un acto divino cuando Dios viene a confrontar nuestro pecado. Pero ¿cuál es el propósito de esa confrontación? ¿Condenarme? ¿Hacerme sentir una persona indigna, que no valgo nada, que soy la última porquería del mundo? ¿Es esa la intención de Dios cuando me confronta? No. La confrontación tiene como propósito llamarte al perdón y la restauración. Recuerden lo que he mencionado hace un momento, Juan capítulo 3, verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino ¿para qué? Para salvarlo. Esa es la voluntad de Dios, nuestra restauración. Y hoy día, hermanos, hay una tendencia a rechazar, y cuando digo hay una tendencia no me refiero en el mundo, me refiero en el contexto de la iglesia. Esta iglesia del siglo XXI tiene una tendencia a rechazar este tipo de mensajes de confrontación. Hay más interés, como he dicho hace un momento, en saber, en conocer, en buscar aquello que está relacionado con la bendición. Aquellos mensajes, aquellas palabras que no digo que sean malas, pero nuestra tendencia está más a aferrarnos a esas cosas. Esas palabras que nos instan a superarnos, a alcanzar logros, a disfrutar las promesas de Dios. Todo eso es bíblico, pero pareciera que el 90 o el 90 y tanto por ciento de todo lo que se mueve, de todo lo que se habla y enseña en las iglesias va encaminado en esa línea. En las últimas décadas, ministerios itinerantes de profetas van por las iglesias profetizando toda clase de bendiciones. ¿Le suena esto de algo, hermano? Usted lo ve en las redes sociales, lo ve en los anuncios de la iglesia, y no digo que esté mal, pero me llama la atención de que difícilmente usted va a encontrar a un profeta que va a confrontar con el pecado a esa congregación o al creyente en general. Difícilmente encontrará usted ese tipo de cosas. Muy diferente a lo que encontramos en la Biblia. ¿Usted recuerda cuando David pecó? Pecó tantas veces, porque David no solamente pecó una vez, David pecó con Betsabé. ¿Y qué pasó?
Él cayó y ocultó su pecado durante mucho tiempo. Y él sintió o experimentó las consecuencias de callar su pecado, dice la palabra, al punto que casi enferma el hombre. Y fue necesario que Dios enviara un profeta. ¿Recuerdan cómo se llamaba ese profeta? Natán. Natán, que fue: oye, David, he venido a tomar café porque mira, hay algunas cosillas que quiero compartir contigo. No te ofendas, no te sientas mal. ¿Fue así? No, él confrontó directamente a David con su pecado. Encontramos también el ejemplo de Samuel con Saúl, y así sucesivamente. Cuando el pueblo de Dios se descarrilaba, cuando iba en una dirección que no era la dirección adecuada, Dios levantaba hombres y mujeres para llamar al pueblo al arrepentimiento, para llamar al pueblo a alinearse a la voluntad de Dios, para que el pueblo considerara su condición de pecado y se arrepintiera y volviera a Dios, para que así volviera la prosperidad y la bendición al pueblo. ¿O no lo dice la Escritura, hermano? Eso lo dice la palabra de Dios. Sin embargo, eso es difícil encontrarlo hoy en día. ¿Por qué? ¿Será que la presión de la sociedad? ¿Será que no sé qué es lo que sucede? Pero tratamos de evitar una y otra vez la confrontación hacia el pecado. Queremos congratularnos, caer bien a la gente que no hablamos acerca del pecado, porque de alguna manera parece que creamos una sensación desagradable. Sin embargo, Dios no es así, hermano, y gracias a eso. Dios no es así, y en el interés que Él tiene por ti y el interés que Él tiene por mí, Él confronta nuestro pecado, hermano. Ese es el interés de Dios, confrontar nuestro pecado. Es curioso, hermano, porque todos sabemos ese pasaje, que en los últimos tiempos la maldad que iba a pasar, ¿alguien sabe? Se multiplicará, dice la Escritura. Sin embargo, hablamos muy poco de la maldad. Y no es que se trata que vamos a ser fatalistas o presentar una imagen excesivamente negativa del Evangelio. No estoy hablando de eso. Pero es curioso que en esta sociedad que está atestada de pecado, de maldad que se multiplica cada día, apenas hablamos de la maldad. Algo que la Biblia enseña. Y Dios levantaba personas, Dios levantaba la propia iglesia. Debe ser ese ente que anuncia, que confronta al mundo con el pecado, hermano. No estamos para congratularnos con el mundo. No estamos para caerle bien al mundo. No estamos para que nos aplaudan o digan qué buenas personas que son esos cristianitos que se reúnen ahí. Hemos sido llamados a ser luz, hemos sido llamados a ser sal de la tierra. ¿Y qué hace la luz? Pone en evidencia lo que está mal. Eso es así, hermano. La iglesia ha sido llamada de alguna manera a confrontar el pecado, pero Dios lo hace, hermano, vuelvo a repetir, no para hacerte daño, lo hace por amor a nosotros. La confrontación es una manifestación de su amor hacia ti. Por eso dice el libro de Hebreos que el Señor al que ama, ¿qué hace? Disciplina, dice la Escritura. El amor de Dios y su santidad no permite pasar por alto el pecado. Usted pasa por alto el pecado, yo paso por alto el pecado, pero Dios no lo pasa, hermano. Nosotros podemos congratularnos con cualquier tipo de persona, no importa cómo sea su vida. Dios no es así. La Biblia dice que la comunión íntima del Señor es ¿con quién? Con los que le temen, dice la Escritura. Él no tiene una comunión íntima con el que anda en el pecado. Él no se agrada, dice la Escritura, con el que anda alejado de él o envuelto en una actitud de pecado. Eso somos nosotros. Pero Dios, a lo largo de este pasaje, nosotros encontramos cómo Dios muestra interés. Quiero que vayas personalizando, y yo también lo haré, esta palabra. Dios muestra interés en ti. Número 2 es que a través de ese interés Dios hace un llamado a la reflexión, un llamado al cambio de actitud. Vayamos otra vez al capítulo número 2 y vamos a considerar algunas cosas importantes que sigue diciendo el versículo. Capítulo 2, verso 5, dice, recuerda, ¿cierto? Haz memoria. Por tanto, ¿de dónde has caído? Y arrepiéntete. Capítulo 3, verso 3, dice la Escritura, acuérdate. Vuelve a citar esta palabra también.
Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. Vamos al verso 17 de este mismo capítulo y dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Toda esta serie de expresiones, hermano, es un llamado que Dios le hace a la iglesia, ¿a qué? A reflexionar. Es un llamado a pensar, hermano. Por eso dice, acuérdate. No lo dice una vez, lo dice dos veces, y en las otras dice, yo conozco tus obras. A reflexionar. Esa confrontación de Dios pretende abrir nuestros ojos, hermano, a la realidad de nuestro pecado. Por eso Él está diciendo, acuérdate que tú andabas de esta manera. Acuérdate cómo hacías las cosas al principio. Acuérdate cómo andabas buscando la santidad. Acuérdate cómo andabas sirviéndome con pasión, con amor. Dios hace un llamado a todo eso, a la reflexión. Eso forma parte de esa confrontación de Dios para nuestra vida. Pretende abrir nuestros ojos a la realidad de nuestro pecado. Cuando Dios nos confronta es un llamado a la reflexión para que nos preguntemos cómo he llegado a esto. Hay personas que empiezan bien su camino en la fe, que van avanzando, pero por alguna razón en algún momento del camino comienzan a desviarse al punto que ya no se sabe ni esa persona sabría decirte si realmente tiene una convicción firme en Dios. ¿Por qué? Porque ha abierto tantas puertas, ha abierto tantas ventanas al enemigo, que lo ha engañado y lo ha zarandeado y lo ha llevado de un lugar a otro. Cuando Dios llega en ese interés y amor hacia nosotros, nos confronta y te dice, acuérdate. Nos lleva a ese punto donde debemos preguntarnos, ¿cómo he llegado a esto? Dios, a través de esa confrontación, nos deja ver cómo estamos ante Él para que nos demos cuenta de la necesidad que tenemos de actuar en consecuencia a esa situación. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque muchas veces vivimos autoengañados pensando que estamos bien cuando la realidad es que estamos andando en pecado, distanciados de Dios y en una vida que no es de su agrado. Se lo vuelvo a repetir para que se le grabe. Muchas veces vivimos autoengañados, pensando que estamos bien cuando la realidad es que andamos en pecado, que estamos distanciados de Dios y que estamos involucrados en una vida que no es de su agrado. ¿Y cómo no me he dado cuenta? Porque tal vez has normalizado, has caído en el error de pensar que no es tan grave. Es más, ni te paras a pensar en eso, ya por inercia sigues caminando. ¿Me puedes dar algún referente bíblico? Por supuesto, la iglesia de la Odisea. ¿Cuál era el concepto que esa iglesia tenía de sí mismo? Soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Te das cuenta? Ellos pensaban que estaban bien. De hecho, pensaban que toda la bendición, vamos a llamarle, o la abundancia de la que disfrutaba, se debía a la bendición de Dios. Pero ¿cuál era la opinión de Dios respecto a ellos? Muy diferente, hermano. El Señor le dice, tú eres pobre, miserable, ciego, desventurado. ¿Se dan cuenta? Pero esta iglesia estaba viviendo autoengañada. Se creía que andaba correctamente, pero fue necesario una confrontación de Dios para ponerlos a reflexionar y se dieran cuenta de cómo estaban viviendo realmente. Estas confrontaciones que vemos en la palabra son un toque de atención de Dios a las iglesias para que se percataran de su situación y decidieran cambiar. ¿Cómo me hace saber Dios eso a mi vida? ¿Cuál puede ser un toque de atención que Dios me da en un momento determinado? Mire, a veces sentimos el silencio de Dios y una sensación de vacío y soledad a pesar de que somos cristianos. Hay etapas, hay periodos en nuestra vida y usted trata de buscar una explicación. No sé por qué me siento así. ¿No le ha pasado en algún momento? Siente ese silencio de Dios. Algo que no era habitual en su vida, pero siente como que ya Dios no le habla, como que Dios está distante de su vida. Hay una sensación de vacío y soledad. A veces Dios nos da toquitos de atención cuando hay momentos donde las cosas parecen que nunca terminan por enderezarse.
de que pareciera que siempre encontramos tropiezo en todas las cosas. No digo que cada tropiezo es un problema, ¿vale? O que Dios está atrayendo su atención, no. Pero hay periodos en nuestra vida, hay momentos donde pareciera que lo único que encontramos en el camino son tropiezos. Y los tropiezos y los problemas y las dificultades forman parte de la vida, claro que sí. Pero usted sabe de lo que estoy hablando. Son de esos momentos donde pareciera que nada termina por arreglarse. Los conflictos parecen que no paran en el hogar, en el trabajo, en la familia, donde quiera que nos movamos, parecen que los conflictos me siguen. Y puedo entender que en un momento dado tengamos un conflicto. Puedo entender, y usted también puede entender, que en algún momento hay una aflicción, hay una opresión, hay un ataque del enemigo. Estas cosas suceden, pero de continuo. Puede ser que Dios esté dando un toque de atención a través de eso. A veces agarramos la palabra y la palabra, en lugar de alguna manera de bendecirnos, que nos bendice, pero no como nosotros nos gustaría, a veces vamos a la palabra y la palabra parece que nos golpea y nos hace sentir incómodos. Toda esa serie de cosas y muchos más pueden ser esos toques de atención que Dios nos está dando para que reflexionemos. Dios es posible que esté tratando contigo, tratando conmigo, atrayendo tu atención, confrontando situaciones en nuestra vida. ¿Para qué? Para llamarnos a un cambio, hermano. Para llamarnos a un cambio. La tercera cosa es que Dios muestra el camino al cambio y a la restauración. Dios no solamente confronta mi pecado. Dios me dice, esto tiene esta solución, esto se arregla de esta manera. Fíjense, volvamos al capítulo 2, verso 5 nuevamente. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y qué. Y arrepiéntete. No dice alégrate, no dice no pasa nada, no dice sigue caminando, bueno, son cosas de la vida. Eso lo decimos nosotros, hermano. Que dice arrepiéntete, cambia de dirección, no sigas en esa línea. Lo encontramos ahí en la palabra. Capítulo 2, verso 22, dice la palabra. He aquí, estamos en capítulo 3, verso 3, perdón. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. ¿Y qué más? Y arrepiéntete, dice la Escritura. Capítulo 2, volvemos atrás, el verso número 16, dice también la palabra. Por tanto, arrepiéntete. ¿Te das cuenta, hermano? Capítulo 3, verso 19. Y pudiéramos seguir nombrando pasajes. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y qué más. Y arrepiéntete. Dios no solamente confrontó, Dios no solamente desnudó el alma de esta iglesia. Dios no solamente puso al descubierto el pecado, la situación que se estaba viviendo en la congregación, sino que Dios lo llama a la reflexión para que piense cómo he llegado a este punto, qué es lo que ha pasado en mi vida. Una vez te das cuenta, Dios dice, hay una solución, hay un camino a cambiar esta situación. Y Dios le muestra ese camino al cambio y a la restauración. Por eso Él los llama al arrepentimiento, hermano. Dios le está mostrando cuál es la forma a esas congregaciones en particular de cambiar esa situación de pecado. Y saben, hermanos, igualmente con nosotros, Dios nos ha provisto, ya sea como iglesia o a título particular, los medios necesarios para que nosotros podamos restaurar nuestra vida. Dios nos ha provisto de su Espíritu Santo. Amén. Dios nos ha provisto de la palabra, que es una palabra sanadora, es una palabra restauradora, es una palabra que señala el pecado, pero que también trae sanidad a nuestra vida. ¿O no, hermano? Eso lo encontramos en las enseñanzas de la Escritura. La Escritura no es un libro de magia. La Escritura no es un libro de recetas. La Escritura es la palabra de Dios que sana el corazón del hombre. La Escritura es la palabra que aporta vida a nosotros. Dios nos ha dado los ministerios, Dios nos ha dado sabiduría, Dios nos ha dado gracia y tantos dones preciosos. ¿Para qué? Para que tú y yo alcancemos la restauración de nuestras vidas. Y esto se hace, y escúcheme bien, en el marco espiritual. ¿A qué me refiero? En el contexto de la iglesia, donde el cristiano obtiene los recursos necesarios para restaurar su vida. ¿Qué quiero decir con esto? No busquen lugares donde Dios no está.
No vaya a buscar restauración, no vaya a buscar sanidad para su alma, no vaya a buscar enderezar su vida espiritualmente en lugares donde Dios no está, hermano. Porque tristemente hay personas que en situaciones así, y no estoy hablando de inconverso, estoy hablando de creyente, van a buscar el consejo en alguien que ni siquiera conoce a Dios, en alguien que en lugar de acercarlo lo va a alejar de Dios, que entran en filosofías, en meditaciones y en cosas ajenas totalmente a la vida de Dios. No busques la restauración de tu vida en lugares donde Dios no está, hermano. Todo lo que tú y yo necesitamos está en el contexto de la iglesia. Y cuando digo la iglesia, no me refiero aquí a estas cuatro paredes, en el contexto del pueblo de Dios, en los dones que Dios ha dado, en los ministerios que Dios ha dado, en la obra del Espíritu Santo, en la palabra que Él nos ha dado. Ahí está la restauración de tu vida y de mi vida también. Y por último, hermanos, Dios muestra las consecuencias de ignorar su voz y los beneficios de obedecerla. Dios muestra las consecuencias de ignorar su voz. ¿Es que hay consecuencias? Sí, hermano, sí. De esto tampoco nos gusta hablar. No es usual en los medios cristianos hablar de las consecuencias de mantenernos en el pecado, pero la Biblia sí habla mucho de eso. La Biblia dice que el que siembra para su carne, ¿qué cosechará? Corrupción y muerte, dice la Escritura. Y uno cree que el pecado es una infracción a nivel espiritual y bueno, no pasa nada. No, hermano. Hay consecuencias en todos los ámbitos de nuestra vida cuando nosotros nos mantenemos en una actitud de pecado, en algo que a Dios no le agrada. Nos afecta emocional, nos afecta psicológicamente, nos afecta espiritualmente y déjeme decirle que nos afecta físicamente también. Nuestros conceptos, nuestros principios y valores son trastornados a causa del pecado. Por eso la gente anda como anda. Por eso a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Y esto lo encontramos en Romanos capítulo 1. Como no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada. ¿Esto es lo que ustedes quieren? Pues para adelante. Hagan lo que ustedes quieren. Y dice la palabra que hay una serie de degradación mental, social, espiritual y aún física en las personas que siguieron el pecado. ¿Tan grave es eso? Por supuesto, hermano. En capítulo 2, verso 5, volvemos otra vez a los mismos versículos, dice la palabra: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿De qué me está hablando? De que hay consecuencias si yo no me arrepiento. Hay consecuencias, hermano. En este caso, eliminaré esa iglesia y así fue, tristemente. El candelero hace referencia a la iglesia. No solamente eso, capítulo 2, versículo 22 y 23, dice: he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. ¿Te das cuenta? Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Aquí está hablando de enfermedad, aquí está hablando de muerte. Bueno, pero nosotros vivimos en la época de la gracia. ¿En qué época cree usted que se escribió el Apocalipsis? ¿En la época de la ley? Porque qué listos somos para diferenciar la ley de la gracia. Lo que conviene o lo que no nos conviene decimos: no, eso es de la ley, no, eso es de la gracia. Pero esto está escrito en la época de la gracia. Cristo había resucitado. Cristo estaba y está a la diestra del Padre. Estamos hablando en la época y en la era de la iglesia. Y en ese contexto es que esta palabra llega a nuestras vidas también, hermano. Hay unas consecuencias. Capítulo 2, versículo 16, dice: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Capítulo 3, verso 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, ¿qué dice aquí? Vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Se dan cuenta? No hay que ser muy listos, hermano, ni tener un doctorado en teología para darse cuenta que nuestro pecado acarrea unas consecuencias a nuestra vida. De hecho, dice algún pasaje que nuestro pecado nos alcanzará, hermano. Para muchos, como digo, este concepto o esta idea
no caben, y valga la redundancia, en el concepto que tienen de Dios. Pero quiero decirle, esto sigue siendo Biblia, hermano. No solamente la parte que nos gusta. Y persistir en el pecado conlleva consecuencias. ¿Qué tipo de consecuencias? Afectan todo, como ya he dicho. Son consecuencias mortíferas y desagradables. Hay una gran tendencia a pensar, porque esto se ve en la calle, se ve dentro y fuera de las iglesias. Hay una tendencia a pensar que, bueno, no pasa nada. Al fin y al cabo somos cristianos, Dios nos ama, no pasa nada. ¿Han oído eso? Seguro. Alguien se lo habrá dicho, pero ¿saben qué? Esa idea es diabólica y es antibíblica. El pecado genera consecuencias. La Biblia nos dice, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, y estoy terminando, nos habla de un hombre que estaba 38 años enfermo. Y dice la palabra que Jesús lo sanó, ¿cierto? Lo sanó. Y en esa conversación con él, Jesús le dice también, vete y no peques más. ¿Para qué? Para que no te venga una cosa peor. ¿Qué está diciendo? Que la enfermedad, nos da a entender la palabra, que esa enfermedad era fruto, consecuencia ¿de qué? Del pecado. ¿Afecta o no afecta el pecado? ¿Qué dice la Biblia con esta mujer que nos dice la Escritura que herirá de muerte? La ha postrado en cama. Está hablando de qué? De enfermedad, hermano. El pecado tiene unas consecuencias. Entonces, como Dios nos ama tanto, Él viene y trata con nuestra vida. Trata contigo y trata conmigo. ¿Y qué hace? Me confronta. Dios me dice, Pepe, esto está mal. Estás actuando de una manera equivocada. Eso atenta contra mi santidad, contra mi justicia, contra todo lo que Dios representa. Y cuando Dios te trae esa convicción de pecado, ¿para qué es? Para que yo reflexione, para que tome pasos hacia el cambio. ¿Cuál es ese cambio? Arrepentimiento, pedirle perdón al Señor, restaurar mi relación con Él. Eso es lo que Dios me llama. Porque si no tendré que sufrir las consecuencias de ese pecado, de esa rebeldía o esa negligencia. Termino en esta mañana, hermano. Dios es real. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y aunque usted no esté de acuerdo, Dios es real. Dios es real y Él sigue tratando con tu vida y sigue tratando con mi vida. Y sigue tratando con su pueblo, que es la iglesia. Y parte de ese trato en tu vida es que tanto a ti como a mí nos tiene que confrontar con nuestro pecado. Él lo hace por amor a ti. Dios lo hace para cumplir su propósito en ti. Porque nuestro pecado, mi querido hermano, nos aleja del propósito de Dios. Nos aleja de la voluntad de Dios. Y ya que hemos dicho y decimos y seguiremos diciendo tantas veces que Dios tiene un propósito para ti, quiero que recuerdes que el pecado te aleja del propósito de Dios para tu vida. ¿Por qué? Porque el pecado es lo que crea separación entre Dios y nosotros. ¿O no, hermano? Por cuanto todos pecaron, dice la Escritura, están separados de Dios. Bueno, pero yo soy creyente, pero el pecado sigue teniendo el mismo efecto. Aún siendo tú creyente, si persiste en vivir una vida de pecado, ¿qué vas a hacer? Te estarás separando, no solamente de Dios, sino del propósito de Dios para tu vida. Por lo tanto, Dios tiene que intervenir. Dios tiene que tratar en tu vida. Dios tiene que tratar en mi vida, confrontarnos por amor, para que su propósito se cumpla en nosotros. La santidad de Dios, la justicia de Dios, porque sabemos mucho acerca de Dios. Sabemos que Él es bueno, que Él es misericordioso, que Él es recto, que Él es todopoderoso. Pero sabemos que Dios es santo, sabemos que Dios es justo. Muy bien, hermano, pues la santidad y la justicia de Dios no le permite pasar por alto ni tu pecado ni el mío. Porque Él es santo, Él tiene que actuar. Porque Él es justo, Él tiene que actuar en nuestra vida. No le permite esa santidad y justicia pasar por alto nuestro pecado. La confrontación puede ser dolorosa, por supuesto, hermano. Por supuesto. Puede ser dolorosa, pero trae sanidad. A nadie nos gusta, a nadie, incluido a mí, que Dios nos señale nuestro pecado. A nadie nos gusta que Dios ponga nuestras porquerías delante de nosotros.
Que Dios nos haga ver la suciedad que hay en nuestro corazón. Que Dios descubra nuestras intenciones más ocultas que hay en nuestro corazón y que podemos engañar a este y al otro, pero a Dios no lo podemos engañar. A nadie nos gusta, hermano, que Dios nos ponga a nosotros mismos al descubierto esa realidad oculta que hay en cada uno de nosotros. Pero ¿saben? Esa confrontación trae sanidad, trae restauración y puede hacer que nuestra vida nuevamente se alinee a la voluntad de Dios. Por lo tanto, seamos sensibles a la voz de Dios cuando Dios te hable, porque tenemos una agudeza de oído espiritual para escuchar, te voy a bendecir. En el aire lo agarramos, ¿o no? Haré grandes cosas con tu vida. Te llevaré a las naciones, las típicas frases que escuchamos, ¿cierto? Pero qué durillos somos cuando Dios dice, esto no me gusta. Lo que estás haciendo está mal. Bueno, eso hay que discernirlo. Hay que ver si es Dios el que está hablando, ¿verdad? Porque no nos gusta por naturaleza ser confrontados con nuestro pecado. Pero ¿saben qué? Seamos sensibles a la voz de Dios en todos los sentidos. Permitamos que Cristo siga trabajando en nuestra vida. Porque ese trabajo que hace nos está moldeando, nos está formando a la imagen de su Hijo Jesucristo. Dios está trabajando en nuestra vida. Por lo tanto, mi querido hermano, y termino en esta mañana, Dios trata con nuestra vida. Déjalo que siga tratando, aunque te duela. Deja que siga tratando en tu vida, aunque a primera instancia no puedas entender muchas cosas o sientas un dolor determinado. Ese dolor, cuando viene de parte del Señor o esa confrontación, redundará en bendición para tu vida. Podrás alcanzar un mayor nivel de madurez, una mayor comprensión de quién es Dios y su propósito seguirá cumpliéndose en tu vida. Amén, hermanos. Vamos a orar al Señor en esta mañana. El trato de Dios con tu vida.